Hola, hola chicos, ¿cómo están? Les saluda la profesora Claudia Sofía Núñez Peñalba. Ya estamos con la semana 18. Bienvenidos a mi canal Química Fácil con Claudia. Pregunta número 1. Nos piden marcar cuál es la relación correcta. Tenemos aquí los términos de contaminación ambiental, componente biótico, ecología y factores físico-químicos. Y el costado nos habla sobre componente vivo de un ambiente, estudio de los ecosistemas, energía solar, pH del suelo y la alteración del equilibrio en un ecosistema. En esta parte de la semana 18 es prácticamente definiciones, conceptos que hay que conocer, ¿no? Teorías que hay que saber. En este caso, cuando nos dicen, por ejemplo, componente vivo de un ambiente, sabemos que se refiere a todos los componentes que tienen vida. Por ejemplo, las plantas, los seres humanos, ¿no? Son componentes vivos. Entonces, ¿cómo se llaman a estos componentes vivos? Se les conoce como seres bióticos, ¿no? O componentes bióticos. Entonces, vamos a colocar aquí el número 2, ¿no? Los seres humanos, los animales, las plantas son componentes bióticos. Estudio de los ecosistemas. ¿Quién se encarga de estudiar los ecosistemas? Se encarga de estudiar la ecología, ¿no? Si, por ejemplo, yo no sé, puedo continuar, ¿no? Para poder ver cuál es lo que se relaciona mejor. Energía solar y pH del suelo. Cuando hablamos de la energía solar, cuando hablamos del pH del suelo, son factores que van a ser estudiados y son factores físico-químicos, ¿no? Entonces aquí también ya tengo el enunciado 3, el estudio de los ecosistemas, y aquí sería el enunciado 4, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de un contaminante, ¿qué es un contaminante ambiental? Un contaminante ambiental es aquel componente que sale del equilibrio, ¿no? Como habíamos mencionado en clase, por ejemplo, el agua podría ser un contaminante, el dióxido de carbono puede ser un contaminante, el gas de metano puede ser un contaminante. Entonces muchos dirán, el dióxido de carbono sí, profesora, el CH4 sí, el metano, pero el agua no. ¿Será cierto ello? Recuerden que estos gases que estamos mencionando son los gases conocidos como los gases del GI, ¿no? Que vienen a ser del sistema invernadero. Ahora, ellos son importantes para mantener la temperatura de la Tierra, pero hoy en día sabemos que estos ya están en un exceso de concentración. Por lo tanto, pasan a ser contaminantes y que van a generar justamente el calentamiento global, ¿cierto? Entonces, el agua sí podría ser un contaminante. ¿Cuándo va a ser un contaminante? Cuando se encuentre en un desequilibrio, ¿no? Entonces dice, alteración del equilibrio de un ecosistema, entonces vamos a hablar o vamos a decir que sí está ocurriendo una contaminación ambiental. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Sería la alternativa avión, ¿no? Colocando las letras correspondientes. Entonces, en la 1, alternativa avión. Pregunta número 2. Nos hablan con respecto a la lluvia ácida. Recuerden que la lluvia ácida está formado por el ácido nítrico y por el ácido sulfúrico, ¿cierto? Pero estos ácidos, ¿no? Provienen de los NOx y provienen de los SOx, que son los contaminantes liberados directamente de la fuente. Entonces, estos que son o que fueron liberados directamente de la fuente son los contaminantes primarios, y cuando estos reaccionan con el agua del medio ambiente, pasan a ser contaminantes secundarios, ¿no? La definición dice que todos aquellos liberados directo de la fuente son conocidos como primarios, y los que reaccionan en el medio ambiente a partir de los primarios son los secundarios. Pregunta número 2, nos piden marcar verdadero o falso. Los ácidos
presentes en la lluvia ácida son contaminantes secundarios? Correcto, porque está hablando del ácido nítrico y del ácido sulfúrico. Verdadero. Una fuente de SO2 en la naturaleza son las erupciones volcánicas. Eso es correcto. Por teoría sabemos que una de las fuentes que van a liberar estos tipos de gases sulfurados efectivamente son los volcanes, ¿no? Y luego dice, afectan a los lagos aumentando el valor de pH de sus aguas. Recuerden que el valor del pH oscila entre 0 y 14, siendo el pH central 7, y aquí nosotros tenemos las sustancias que son ácidas y las sustancias aquí que son básicas. El agua de los mares, del río, por lo general tienen un pH neutro. Eso es lo ideal que se busca, entre 6.5 y 7, ¿no? Lo cual decimos que es neutro. Pero cuando existe esta contaminación y contiene el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, lo que pasa es que las aguas se acidifican y eso significa que disminuye el pH, ¿no? El agua pasa a un pH de 4.5, dependiendo la concentración de esos ácidos, van a ser inferior al pH neutro. Entonces acá dice, ¿afecta a los lagos aumentando el valor del pH? No, disminuyendo el pH, porque mientras más disminuye es más ácido, ¿ok? Así que esto sería falso y en la pregunta 2 la respuesta sería la alternativa barco. Pregunta número 3. Nos hablan sobre el smog fotoquímico. Nos piden marcar cuál es la alternativa correcta respecto a la fuente principal del smog fotoquímico. Debemos de recordar cómo es que se generan ese smog fotoquímico o a qué llamamos smog fotoquímico. El smog fotoquímico, como dice el nombre, ¿no? Smog viene de gases, ¿no? Son gases que se están formados en la atmósfera con la presencia de la radiación UV, ¿no? Entonces, estos gases van a ser, por ejemplo, los gases liberados contaminantes primarios como los NOx, ¿no? Que son liberados de los automóviles, por ejemplo, de las industrias, cuando trabajan a temperatura elevada, ¿no? Y estos NOx que estamos viendo aquí, en presencia de la radiación, van a formar el ozono troposférico, ¿no? Se forma el oxígeno atómico y ese oxígeno atómico reacciona con el oxígeno que está en el ambiente formando ese ozono troposférico. Sabemos que ese ozono troposférico no es bueno, ¿no? Entonces pasa a ser un contaminante. Aquí también encontramos a los compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Que son los famosos COPs. Entonces, estos COPs, como por ejemplo el metano, ¿no? Van a también a reaccionar en presencia de esta radiación ultravioleta, generando lo que llamamos, por ejemplo, los PAN. ¿Qué vienen a ser los PAN? Los peroxiacetilnitrato, ¿no? Entonces, este conjunto de gases que nosotros llamamos smog fotoquímico y que lo observamos, por ejemplo, en los atardeceres, cuando ustedes ven el atardecer y ven esa neblina media naranja, ¿cierto? El famoso sunset, que dicen, miren qué bonito el sunset. Ese humo que se ve todo así oscuro, ¿no? Medio marrón, anaranjado, es justamente debido a ese conjunto de gases que se forman por esa radiación, ¿no? Entonces, todo ese conjunto se llama smog fotoquímico. Entonces, nos piden aquí cuál de estas alternativas, ¿no? Es la alternativa, es lo correcto. En el enunciado A nos dice que el smog fotoquímico estaría siendo o se estarían formando de los gases donde realizamos una actividad doméstica, por ejemplo, al momento de cocinar. No, eso sería falso, ¿cierto? Porque ya que cuando uno cocina simplemente ocurre la liberación de los dióxidos de carbono, combustiones completas, ¿no? Entonces aquí los gases principalmente son los NOx o los compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Que son aquellos
gases con bajo peso molecular, como por ejemplo el CH4, ¿no? Entonces esto es falso. Las sustancias provenientes de los motores de los automóviles, sí, eso sí es correcto, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice temperaturas altas, ausencia de precipitaciones y vientos en calma durante varios días favorecen la acumulación del ozono troposférico. Entonces, cuando ocurre la combustión, por ejemplo, ¿no? Sobre todo a temperaturas altas, va a haber la liberación de esos NOx, ¿no? Y estos son los factores primarios que van a generar justamente esos gases del smog fotoquímico. Eso es correcto. Los desechos de las industrias textiles como tintes y colorantes, no, eso es falso porque aquí no estamos hablando de las sustancias que van a estar en el agua o en los suelos, ¿no? Estamos hablando de los gases directamente que son liberados. La tostación de minerales metálicos en la metalurgia. Recuerden que cuando ocurre el proceso de la tostación, lo que nosotros liberamos son el dióxido de azufre, ¿verdad? Porque la idea del proceso de tostación, que son minerales azufrados, es justamente la liberación de ese SO2. Entonces, como acá vemos en la imagen, no es parte de un contaminante primario para poder formar ese conjunto de los gases llamados smog fotoquímicos, ¿no? Entonces, el smog fotoquímico, ¿quién es? Son los COPs, son los PAN, son los... el ozono troposférico, ¿no? Ese conjunto es lo que llamamos smog. Entonces no está presente el SO2, así que esto sería falso. Y los pesticidas organoclorados utilizados en la agricultura. No, tampoco, ya que vamos a ver después que los organoclorados de alguna otra manera son contaminantes, pero no son partes de ese grupo del smog fotoquímico. Por lo tanto, la respuesta en la pregunta 3 sería la alternativa barco. Pregunta número 4. Nos habla sobre los óxidos de carbono, el monóxido y el dióxido de carbono. Son contaminantes primarios que afectan tanto al ambiente como a la salud de las personas y pueden producirse por la combustión de sustancias orgánicas. Con respecto a estos óxidos, nos piden marcar verdadero o falso. El CO2 es un gas del efecto invernadero. Recuerden que los gases del GI, los gases del efecto invernadero, son principalmente el gas de metano, el vapor de agua y el dióxido de carbono. Por lo tanto, ese primer enunciado sería verdadero. El monóxido de carbono interfiere, dice, con el intercambio de oxígeno en la sangre. Recuerden que el monóxido de carbono es un gas que se le conoce como el gas de la muerte dulce, ¿no? Porque este gas, cuando entra a nuestro organismo, ¿no? Y se encuentra con la hemoglobina, recuerden que es un interferente para que pueda pasar el oxígeno. Entonces, si yo veo o si mi hemoglobina ve al gas del monóxido de carbono y ve al oxígeno, entonces recuerden que la hemoglobina, ¿no? va a preferir al monóxido de carbono. ¿Y qué va a formar? Forma el carboxihemoglobina. Y en ese momento es donde interfiere la presencia de ese oxígeno y por lo tanto las personas no pueden respirar y simplemente fallecen porque esto es lo que estaría obstruyendo, ¿no? la presencia del oxígeno para ingresar a nuestro organismo. Entonces aquí el monóxido de carbono interfiere en el intercambio de oxígeno en la sangre. Sí, eso es correcto. ¿Ambos gases son tóxicos para el ser humano? Entre el monóxido y el dióxido de carbono, sabemos que el gas que es contaminante es el monóxido de carbono, ¿no? Entonces acá no ambos gases tienen esa misma capacidad letal, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto es falso. Respuesta en la pregunta número 4 sería la alternativa dado. Pregunta número 5. Nos hablan sobre la capa de ozono
y nos piden marcar verdadero o falso. Recuerden que los contaminantes enemigos de la capa de ozono vienen a ser los CFCs, que se conocen como los clorofluorcarbonados, ¿no? Estos compuestos se encuentran, por ejemplo, en los aerosoles. Como ven en la imagen, destruyen al planeta porque son los responsables, los principales responsables para poder eliminar la capa de ozono. ¿Cómo ocurre ese proceso de la destrucción de la capa de ozono? Estos CFCs, que son los clorofluorcarbonados, ¿no?, son sustancias que se encuentran, como hemos mencionado, en los aerosoles, en los sistemas refrigerantes, por ejemplo, y cuando estos son utilizados en la troposfera, en el medio ambiente, lo que ocurre es que estos compuestos comienzan a subir hacia la atmósfera, ¿no? Suben hacia la atmósfera y cuando llegan hacia la atmósfera se encuentran con la radiación ultravioleta, ¿no?, que está liberando el Sol. Esa radiación ultravioleta rompe ese enlace del cloro, dejando al cloro en forma de radical. Y ese cloro en forma de radical que ya va a estar en la zona de cerca a la atmósfera, ¿no?, porque aquí vamos a encontrar donde ocurre todo en la troposfera y sube hasta la atmósfera. Entonces, en la atmósfera nosotros encontramos aquí esa capa de ozono. Y cuando ese cloro radical sube hasta esa capa de ozono, destruye a esa capa de ozono, ¿no? Y lo peor es que la reacción química que ocurre con estos CFL, los clorofluorcarbonados, es que ese cloro radical que comienza a matar a esa molécula de ozono, porque el ozono es el O3. Entonces, ¿qué pasa con ese cloro radical? Destruye a ese O3 que estamos viendo aquí, que hemos mencionado, y ese O3 pasa a ser O2 con oxígeno radical. Y ese O2 en la atmósfera no nos protege de nada. Es por eso que se dice que cuando los CFC suben a la atmósfera, ¿no?, en realidad el cloro radical genera un hueco ahí en la atmósfera, ¿no?, de tal manera que cuando ingresa esa radiación solar, ingresa la radiación UV, que es la que estaría llegando directo a la Tierra y que estaría causando los daños correspondientes, ¿no? Y este oxígeno atómico es el que continúa la reacción química para poder seguir liberando esos cloros radicales y que esos cloros radicales continúen atacando a los oxígenos, ¿no? La relación es bastante alta, ¿no? Para que tengan una idea, por cada una mol de estos CFCs, ¿no?, de estos CFCs, ¿cuánto puede eliminar? Puede eliminar 10 a la 6 moles de los ozonos, ¿no? En esa proporción es el deterioro. Entonces es altamente contaminante, por eso son los peores enemigos de la capa de ozono. Ahora sí, recordando ello, marquemos los enunciados. Los clorofluorcarbonados, que son conocidos como los CFCs, pueden dañar la capa de ozono. Correcto, acabamos de mencionar. La capa de ozono se sitúa en la alta atmósfera o estratosfera. Correcto, el ozono está en la atmósfera. ¿Ok? El ozono se transforma en oxígeno monoatómico por reacción del CFC. Sí, aquí vemos que el oxígeno se transforma, el ozono, que es el O3, se transforma en oxígeno, ¿ok?, en este oxígeno que es diatómico, y también en el oxígeno monoatómico, que es el oxígeno atómico, ¿no?, el oxígeno de uno solo, debido justamente a esos clorofluorcarbonados. Eso sería
verdadero. Respuesta en esa pregunta número 5 sería la alternativa enano. Pregunta número 6. El suelo es uno de los soportes sobre el cual ocurren fenómenos vitales que se desarrollan en el planeta. Es la parte más superficial de la litosfera y está constituido por partículas minerales, materia orgánica, aire y agua. Con respecto a la contaminación del suelo, nos piden marcar verdadero o falso. Enunciado 1. Entre los contaminantes del suelo se tiene a los metales pesados como el plomo, el cadmio y el mercurio. Debido a las explotaciones de los minerales, nosotros sabemos que sí se puede encontrar residuos de plomo, de cadmio o de mercurio, ¿no? Entonces, esto es correcto. Los plaguicidas son benéficos para el suelo, ya que eliminan organismos como los gusanos. Eso sería falso, ¿no? Los plaguicidas no van a ser un bien para el suelo. Por el contrario, estos van a contaminar el suelo, ¿no? Van a contaminar el suelo ya que por cadena trófica los plaguicidas cuando se usan, por ejemplo, en un exceso o un mal empleo, ¿no? Un mal uso, estos pueden pasar inclusive hasta los alimentos. Y los alimentos son consumidos por nosotros y por lo tanto pueden causar un daño al ser humano, ¿no? Eso sería entonces falso. La salinización es un proceso contaminante ya que dificulta la absorción del agua por parte de las plantas. Como habíamos mencionado, cuando nosotros tenemos el desequilibrio de un componente pasa a ser una contaminación, ¿no? El desequilibrio de una sustancia, ¿no? Pasa a ser una contaminación. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de la salinización, entonces quiere decir que tenemos suelos con elevada concentración de sales. Y eso va a hacer dificultad para que pueda absorber correctamente el agua y pueda crecer las plantas, ¿no? Entonces, eso sería verdadero. La salinización es un proceso contaminante, sí, pues va a dificultar esa absorción del agua. Clave en la pregunta número 6 sería la alternativa clave casa. Pregunta número 7. Nos piden marcar verdadero o falso de las siguientes proposiciones. Nos hablan sobre la contaminación por bionutrientes, se refiere a aquella que es producida por sustancias que contienen nitrógeno en forma de nitratos o amonio, fósforo en forma de los fosfatos, las que van a generar principalmente el proceso de la eutrofización en las aguas. Recuerden que el proceso de eutrofización consiste cuando nosotros tenemos elevada concentración de esos nitratos y de esos fosfatos, ¿correcto? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una concentración adecuada de estos componentes, en los suelos, en los ríos, van a crecer en las lagunas las plantitas, ¿no? Todo bien, todo ok. Si tenemos, por ejemplo, por aquí una laguna, vamos a ver que por aquí están los pececitos, todos tranquilos. Estos nitratos, estos fosfatos son arrastrados a esa laguna. Entonces hay plantitas que crecen alrededor. El sol llega directamente, ¿no? Porque es importante para que exista la presencia del oxígeno en el agua, ¿no? Y ocurra una vida acuática, ¿no? Ya que aquí vamos a ver que hay fitoplancton, pececitos más pequeñitos para que ocurra la cadena trófica. Y eso sería un proceso en equilibrio de la eutrofización. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un exceso de nitrato y un exceso de fosfato? Al tener un exceso de nitrato y de fosfato, existe un crecimiento excesivo de las plantas sobre la superficie de los ríos, de los lagos, de las lagunas. Entonces, al tener una superficie con bastante concentración, ¿no? Va a ocurrir un crecimiento excesivo de las plantas y ¿qué va a pasar?
no va a permitir el paso de la luz solar porque está todo obstruido, todo cerrado. Y eso significa que disminuye también la concentración de oxígeno. Ya no hay cadena trófica, los pececitos comienzan a morir, comienza a ocurrir una putrefacción del agua, ¿cierto? Entonces aquí prácticamente lo que se forman después de ese proceso de eutrofización son lo que conocemos como pantanos, ¿no? Por lo tanto, esa es la consecuencia cuando nosotros tenemos un exceso de estos nutrientes, de nitratos y fosfatos, y a ese proceso se le conoce como eutrofización, ¿ya? Muy bien, ¿qué nos dicen en el enunciado 1? Los detergentes son contaminantes ya que en su composición presentan iones fosfatos. Sí, eso es correcto. Principalmente estas fuentes de nitrato y de fosfato son generalmente de fertilizantes, pero no es la única fuente porque también pueden ser los detergentes. Los detergentes contienen fosfatos. Entonces, por ejemplo, las personas en los pueblos, por ejemplo, que lavan las ropas en el río, entonces de esa manera ya se están contaminando, aumentando esa concentración de fosfato y generando una posibilidad de que ocurra una eutrofización por alguna laguna, algún río cercano, ¿no? Entonces, los detergentes, debido a que tienen fosfato, pueden también ser causantes de ese proceso. Los bionutrientes incrementan el crecimiento de la vegetación acuática, acabamos de explicar, efectivamente, disminuyendo la cantidad de oxígeno disuelto. Correcto, eso es verdadero. Y la eutrofización de un lago puede dar lugar a la formación de pantanos o ciénagas en sus orillas. Sí, eso es correcto, ¿no? Acabamos de explicar, por lo tanto, la respuesta sería la alternativa avión. Pregunta número 8. Nos hablan sobre la potabilización del agua. En el caso de Lima, por ejemplo, la empresa que se encarga de los tratamientos de agua es Sedapal, ¿no? Ya están establecidos los pasos para que se pueda realizar desde el momento que se almacenan las aguas del río Rímac. Recuerden que todo lo que está pasando por el río Rímac, ¿no?, directamente pasa a los almacenes de Sedapal. Tienen una conexión directa con el río Rímac, ¿no? Entonces aquí comienza el tratamiento del agua en las plantas de Sedapal. Entonces existen, por ejemplo, las represas donde se almacenan, ¿no?, las aguas del río Rímac. Y aquí ingresa directamente todo sucio, así como está, piedras, latas, ¿no?, llantas y todo lo que ustedes se imaginan que hay en el río Rímac, ¿no?, arena, basura, todo eso ingresa a la represa de Sedapal, donde comienza el tratamiento, ¿no? El primer proceso, uno que es el almacenamiento, posteriormente viene el proceso, lo que llamamos el cribado, ¿no? ¿En qué consiste el cribado? El cribado son rejas que permiten la separación de estos objetos que presentan un volumen mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí en las represas ingresó llantas, rocas, piedras, latas, etcétera, al momento que pasa por este cribado, ¿no?, estas llantas, latas y todos los objetos de mayor volumen van a quedar atrapados en esas rejas. Eso se llama el cribado, ¿no? Y ya posteriormente continúa todos los pasos que ya se han visto en clase, ¿no? Después del cribado viene lo que llamamos la sedimentación, ¿no? Porque ese agua que pasó ya sin los objetos de gran volumen, sigue sucio el agua, ¿no? Sigue sucio, hay tierra, hay arena, que es lo que justamente hacen ver que el agua se vea todo sucia, ¿no?, todo oscuro, todo chocolate, y ahí es donde ocurre la sedimentación, porque ese color que se ve todo oscuro es debido a la presencia de la arena,
la tierra que está ahí. Entonces, esa tierra con el tiempo, ¿no? Con el tiempo que le van a dar, se va a sedimentar. Como ustedes saben, todo sólido se va a la base por las diferentes densidades que tienen, ¿no? Y ya luego de la sedimentación, nuevamente acá pasa solamente el sobrenadante, los líquidos, y pasa por la primera cloración, ¿no? Que se conoce la precloración, que esto seguro lo han visto en teoría. Aquí es donde se utiliza el cloro, ¿no? El cloro gaseoso para poder eliminar las bacterias, ¿no? Pero el agua todavía aquí continúa sucia, ¿no? Todavía se ve una turbidez, medio cochinito. Entonces, para poder eliminar esas sustancias, esa turbidez y esa suciedad, aquí viene otro paso que viene a ser la coagulación, ¿no? ¿En qué consiste la coagulación? Utilizar sustancias que van a permitir, ¿no? Que este color, esa turbidez que ustedes observan en esos recipientes, aquí estamos hablando pues de magnitudes enormes, son metros cúbicos que se trabajan, imagínense, Sedapal tiene que abastecer a todo Lima, ¿no? Entonces no estamos hablando de tinas, sino estamos hablando de sistemas grandes, ¿no? Entonces, para que elimine esa turbidez que ustedes observan, ¿no? ¿Y por qué se debe esa turbidez? Porque son partículas tan pequeñas que por su propio peso, como vimos aquí en la sedimentación, no son posibles de ir a la base. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan coagulantes, ¿no? ¿Y qué sustancias tenemos como coagulantes? Por ejemplo, tenemos el alumbre, ¿no? Es una sustancia que se utiliza, que viene a ser sulfato de aluminio. Hay diferentes, pero uno de ellos es ese sulfato de aluminio, ¿no? Puede ser, por ejemplo, sulfato de hierro también utilizado para poder lograr que las partículas se junten, ¿no? O también puede ser utilizado la cal, por ejemplo, que es el hidróxido de calcio. Entonces, ¿qué función tienen estos coagulantes? Todos estos que hemos colocado aquí se llaman coagulantes. La función de esos coagulantes es que estas partículas que son muy pequeñitas y que todavía le da una turbidez a esa agua sucia, es que se junten. Entonces los juntan, lo que era chiquitito, ¿no? Pequeñito, ahora se juntan y se vuelven partículas de mayor tamaño. Y al volverse partículas o juntarse y volverse partículas de mayor tamaño, esto les permite que puedan ir a la base y puedan lograr una sedimentación, ¿no? Nuevamente una sedimentación. Y posterior entonces a esa coagulación, ahora sí, después de este filtrado que va a ocurrir aquí, el agua prácticamente ya está más limpia, ¿no? Hay una nueva cloración, ¿ok? Hay aquí todavía, después de esto, hay una filtración. Y después de esa filtración hay una cloración, ¿no? Para poder eliminar todas las bacterias que pueden haber quedado de la primera precloración, ¿no? Esto también nuevamente se hace con cloro y una vez que ya está listo, recién puede pasar a los almacenes de Sedapal para ser distribuidos a nuestros hogares, ¿no? En clase de teoría seguro lo han visto un poquito más mejor explicado, ¿no? Más detallado. Muy bien, entonces ya recordando esos pasos que se realizan para la potabilización del agua, nos piden marcar verdadero o falso en esa pregunta número 8. Vamos con el primer enunciado, que nos dice: la sedimentación se lleva a cabo con el uso de sustancias coagulantes como el sulfato de hierro heptahidratado. Eso es correcto, aquí lo hemos visto, sulfato de hierro. Profesora, no puso las moléculas del agua. Sí, porque es variado, ¿no? No necesariamente van a ser 7 moléculas de agua, pueden ser dihidratado, heptahidratado, pentahidratado, pero la sustancia principal es lo que ustedes tienen que ver. Así que esto es verdadero. La cloración, listo, perdón, aquí no es verdadero. Aquí están hablando de la sedimentación, ¿no? Acuérdense que la sedimentación lo hemos visto aquí, donde las moléculas, las partículas tienen un tamaño mayor.
en el caso que hemos visto aquí de la coagulación, ¿no? Va a haber, si bien es cierto, las partículas de mayor tamaño para que puedan sedimentar, pero recuerda que tiene que haber necesariamente una filtración, ¿ya? Tiene que haber necesariamente una filtración para que el agua pueda quedar completamente limpio. Entonces acá dice, la sedimentación se lleva a cabo con el uso de sustancias coagulantes como el sulfato de hierro. En realidad, la coagulación se utiliza, ¿no? Con la finalidad de que el agua quede completamente limpia después de una filtración, ¿ya? Porque con la coagulación, con la sedimentación inclusive no va a ser suficiente para que ese agua esté completamente limpia. Así que aquí sería por esa razón falso. En el enunciado 2 que nos dice, la cloración tiene por finalidad eliminar los residuos de contaminantes bacterianos. Sí, esa es la idea de utilizar cloro. Y no solamente se utiliza cloro, muchas veces también se utiliza el ozono como desinfectante, ¿no? ¿Y la turbidez del agua se elimina mediante la sedimentación? No, justamente lo que explicábamos, ¿no? La turbidez se utiliza o se elimina mediante un proceso de coagulación y posteriormente una filtración. En ese momento, ahí recién vamos a ver que se elimina esa turbidez del agua. Por lo tanto, en la pregunta número 8, la respuesta sería la alternativa enano. Muy bien, chicos, si hasta aquí han llegado, eso quiere decir que te está gustando el contenido. Recuerda dejar tu comentario, ya que con eso contribuyes con mi canal. Vamos ahora sí a resolver los ejercicios propuestos. Pregunta número 1. El ambiente, también llamado naturaleza o entorno, es todo aquello que nos rodea y está conformado por componentes bióticos, todo aquello que tiene vida, y abióticos que no tienen vida. Con respecto al ambiente, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Los seres vivos conforman el componente biótico. Eso es verdadero. Todo lo que tiene vida es biótico. ¿Un ecosistema marino es el conjunto de seres vivos? Eso sería falso, ¿no? Porque en un ecosistema marino no solamente vamos a encontrar seres vivos como los pececitos o las plantas, vamos a encontrar agua, rocas, y ellos no tienen vida, ¿no? Entonces esto sería falso. Es un componente o es un conjunto de seres vivos que son bióticos, como también de componentes abióticos. ¿Un componente abiótico de un bosque son las rocas? Sí, eso es correcto. Clave en la 1, avión. Pregunta número 2. Indique en cuáles de las siguientes afirmaciones la contaminación es provocada por la actividad natural. Recuerden que la contaminación puede ser de manera natural, donde nosotros, el hombre, no tiene nada que ver, ahí se encarga la naturaleza, y lo otro es una contaminación antropogénica. Y cuando la contaminación es antropogénica, decimos que ahí sí es responsable el hombre, ¿no? Entonces, nos están preguntando cuáles son las contaminaciones de manera natural. Enunciado 1, que nos dice, provocada por la actividad natural, ¿no? El escape de metano en un yacimiento carbonífero. En este caso, cuando nosotros tenemos un yacimiento carbonífero, es de manera natural, y que se pueda producir ese gas metano no es responsable del hombre, ¿verdad? Entonces, esto sería correcto. La presencia de radón radioactivo en una región. Aquí estaríamos considerando que ese radón estaría en los suelos, ¿no? En las tierras, de manera natural, ya que no hay ninguna industria, no se refiere a ninguna planta, entonces es referente a los suelos, ¿no? Al suelo de ese lugar. Entonces eso también es natural. En cambio, cuando hablamos de los vertidos de las aguas servidas del mar, ahí sí ya tiene que ver el hombre, ¿no? Entonces esto ya es antropogénico, esto no, y tampoco la fertilización, ya que la fertilización también es responsable el hombre.
Respuesta 1 y 2, alternativa avión. Pregunta número 3. Un grupo de compuestos fueron empleados por mucho tiempo como propelentes de aerosoles y como refrigerantes de la industria de la refrigeración. Acuérdense que tienen los aerosoles y los refrigerantes que ya hemos mencionado. A pesar de tener muy baja toxicidad en los seres vivos, ha sido prohibido su comercialización en países desarrollados por ser principalmente responsables de la destrucción de la capa de ozono. ¿Cuál de las siguientes especies corresponde a este grupo de compuestos? Entonces aquí, como compuesto, porque te dice compuesto, serían los clorofluorcarbonados, ¿no? Si bien es cierto, esto es prácticamente el responsable, el cloro radical, ¿no? Que son etapas como este CLO radical, pero como te están preguntando por el compuesto, ¿no? El componente principal que se encuentran en los aerosoles y en los refrigerantes es de esta manera, que son los clorofluorcarbonados. Esa sería la respuesta. La contaminación ambiental es producto de la aparición de algunas sustancias o aumento de concentración en un medio que afecte la vida de un ser vivo. Esta se puede dar en grandes ecosistemas como el aire, el agua o el suelo. Al respecto, seleccione la alternativa correcta. Enunciado A, que nos dice: en la metalurgia de hierro, a partir de la hematita, se produce principalmente SO2, que es el gas generador de la lluvia ácida. El SO2 efectivamente es el generador de la lluvia ácida, pero no tiene ninguna relación con la hematita, porque la hematita no es un mineral sulfurado. Así que esto es falso. Los que liberan SO2 son, por ejemplo, la galena, ¿no? La esfalerita, que ellos sí tienen azufre en su fórmula del mineral. Letra B. ¿La capa de ozono nos protege de la radiación IR que proviene del Sol? No. El Sol emite radiaciones UV y emite radiaciones IR, pero lo que nos protege a nosotros de la capa de ozono no son esos rayos IR, ¿no? Los infrarrojos, son los rayos ultravioletas, así que esto es falso. La combustión de los bosques incrementa la cantidad de oxígeno generando una atmósfera oxidante. No, eso sería falso, ¿no? Porque la combustión, al ocurrir una combustión, lo que aumenta es la cantidad de dióxido de carbono. No aumenta la cantidad de oxígeno, está habiendo una contaminación. Letra D. Las aguas hervidas o a elevadas temperaturas y vertidas al mar disminuyen la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. ¿Qué son las aguas hervidas? Estas aguas son las aguas residuales domésticas, ¿no? Y que tenemos pues el resultado de las actividades diarias de las personas. Cuando botas agua caliente, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas aguas que salen de las casas son conocidas como las aguas hervidas, y ello va a hacer que la cantidad de oxígeno disminuya en el agua, ¿no? Eso es correcto. La combustión completa de hidrocarburos incrementa la concentración de monóxido de carbono en la atmósfera. No. Cuando hablamos de una combustión completa, recuerden que eso lo que estaría aumentando es la concentración de dióxido de carbono, ¿no? Así que la respuesta correcta sería la alternativa dada. Pregunta número 5. Nos hablan sobre la potabilización del agua y nos piden marcar cuál es la relación correcta, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice floculante. ¿Te acuerdas qué era el floculante? El floculante sirve para poder eliminar todos los residuos que puedan estar presentes en el agua y que le den una turbidez, ¿no? Residuos pequeños, tierras, sustancias muy pequeñas que le van a dar justamente esa opacidad al agua. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos un floculante que ya hemos mencionado, en este caso
el sulfato de aluminio. ¿Cuál es la función de ese sulfato de aluminio? Cuando se agrega ese sulfato de aluminio, la función que tiene es unir a todas estas partículas pequeñitas y formar lo que llamamos flóculos. Entonces, ya es un tamaño considerable que le va a permitir luego realizar una filtración y poder eliminar completamente esa turbidez, ¿no? Entonces, eso es la función de los floculantes. Entonces, el sulfato de aluminio es un floculante. También habíamos hablado del cloro, ¿verdad? Es un desinfectante, sirve para eliminar las bacterias. ¿Y el sulfato de cobre? ¿Para qué sirve el sulfato de cobre? Seguro que ustedes cuando han ido a la piscina, siempre han visto una piscina de ese color cuando está bien limpiecita. Y si a uno le preguntan por qué el color de la piscina, del agua es así, muchos dicen es el color del agua, es por el fondo de la mayólica, ¿no? Y algunos dicen por la presencia de cloro. Ninguno de ellos tiene la razón. El color del agua que ustedes ven en una piscina limpia, en una piscina tratada, es debido a la presencia de sulfato de cobre, que te lo voy a presentar ahora, mira. ¿Ves ese color? Ese color es el característico de la sal de sulfato de cobre y que sirve para poder hacer tratamientos al agua para evitar que se formen hongos y algas, ¿no? Es un antifúngico, por eso es la importancia de utilizarlos. Obviamente que existe una concentración adecuada, ¿no? Entonces aquí sería el sulfato de cobre un algicida. Pregunta número 5, entonces la alternativa sería la respuesta, la clave casa. Muy bien chicos, espero que haya quedado claro todas las preguntas de la semana 18. Espero tus comentarios, espero el like y recuerda también compartir mi canal Química Fácil con Claudia. Recuerda suscribirte para que puedas recibir el próximo video.